Un saludo, voy a contarles un poco acerca del artículo Variables nutricionales y metabólicas de ovejas y corderos lactantes en pastoreo en condiciones de trópico bajo colombiano. Este es un trabajo de investigación que se realizó en conjunto con el zootecnista Juan Ricardo Zambrano y el doctor José Edwin Mojica del Centro de Investigación Motilónea de Agrosavia, la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria. A manera de introducción, quiero entonces contarles que en el Caribe colombiano la cría de ovinos y caprinos es muy común. Alrededor del 70% de la población caprina y ovina del país se encuentra en este territorio, principalmente los caprinos. Sin embargo, pues los ovinos de pelo adquieren gran importancia a nivel de seguridad alimentaria y también de usos y costumbres de los diferentes criadores de estos animales. La forma en que se crían las ovejas y las cabras es bajo pastoreo continuo, principalmente, y muy escasamente un pastoreo alterno y rotacional. El recurso zoogenético que predomina son los animales criollos, donde hay un alto grado de mestizaje, pero se puede identificar un recurso ya adaptado a nuestras condiciones. Las condiciones agroecológicas características son de bosque seco tropical y pues en la región se desconocen mucho los parámetros productivos porque es un sistema que obedece a un manejo tradicional donde hay muy baja incorporación de tecnologías y por lo tanto no se conoce mucho cuáles son los parámetros productivos que pueden tener estos animales en el territorio. Dentro de ese desconocimiento de las especies y de su manejo, de su comportamiento productivo en el territorio, pues tenemos la temática de las variables metabólicas, que fue objeto de estudio para nosotros en este caso. Entendemos que en los rumiantes principalmente la energía se obtiene a partir de los ácidos grasos volátiles, producto del proceso ruminal de fermentación de los carbohidratos no estructurales y los alimentos forrajes que se les suministran, y pues seguido está la glucosa. Para la glucosa, pues nosotros en este caso fue un indicador mucho más fácil de medir y a pesar de que no es tan estable y sabemos su comportamiento de los rumiantes, pues nos permite acercarnos un poco a esas variables metabólicas, sobre todo en etapas como la lactancia, donde sabemos que este es un metabolito que es importante para la síntesis de leche en la glándula mamaria. Lo mismo que el nitrógeno, en ese metabolismo de energía proteína, pues el nitrógeno ureico en sangre es un indicador de un metabolismo proteico en los rumiantes, se relaciona con el consumo de proteína soluble que tiene el animal o que le aporta la dieta y pues cómo se acerca a ese balance energético proteico. Por lo tanto, entonces, también en la lactancia se observa principalmente esa disminución de pronto en contenidos de proteína cuando la dieta es baja en proteína. Entonces, la lactancia, los corderos lactantes y los corderos en crecimiento se convierten en unas etapas muy importantes para analizar e investigar. Como existen pocos estudios, tanto de parámetros como de metabolitos, al igual que la diversidad, la cantidad, la calidad de la oferta de los forrajes que se tienen en el territorio, nos propusimos en este trabajo evaluar algunos parámetros metabólicos y productivos en ovejas lactantes, corderos lactantes, es decir, aquellas crías de esas ovejas, y corderos destetos en condiciones de pastoreo. Quisimos ver cómo los factores nutricionales y no nutricionales pues pueden tener algún efecto en algunas variables asociadas al animal. ¿Dónde se realizó este trabajo? Se realizó en 10 granjas de ovinos ubicadas en la subregión Valle del río Cesar y Valle del río Arriguaní, en lo que es el departamento del Cesar, el norte de Colombia, Suramérica, zona de vida que corresponde a sabanas tropicales de acuerdo con la clasificación de Köppen y de acuerdo con Holdridge a un bosque seco tropical, una formación vegetal de bosque seco tropical, como pueden ver acá en esta imagen. Estamos entonces digamos, en el Valle del río Cesar y del río Ariguaní, donde pues, estas fuentes hídricas, estas cuencas hídricas son realmente muy importantes. Se caracteriza la región por tener dos épocas, una época seca y una época lluviosa en algunos meses del año. La variabilidad climática hace que no sea tan estricta, pero normalmente se conocen esas dos épocas en el año. Y pues nosotros registramos información de las pasturas y registramos información
de los forrajes durante el año 2018 y 2019. En los forrajes lo que hicimos fue muestrear a través de aforo destructivo y tomar unas muestras para obtener la producción de materia seca. Estas muestras fueron llevadas al laboratorio, a la unidad de agronomía del Centro de Investigación Motilonia. Allí lo que hicimos fue hacer el proceso de secado y proceder a enviarlos al laboratorio del Centro de Investigación Tibaitatá para hacer el proceso de composición por el método de NIRS, de Near Infrared Reflected Spectroscopy, que es la nueva forma en que se está haciendo ahora la composición de los forrajes en Agrosavia, Colombia. ¿Qué nos interesó acá? Nos interesó conocer todas las fracciones de la proteína cruda, la proteína soluble, la fracción entonces que está ligada a la fibra, la fracción que está ligada a la fibra detergente neutra, la fibra detergente ácida, pues conocidas también como fracciones de mediana, digamos, y lenta degradación, y la fibra, pues la proteína más soluble o de mayor aprovechamiento. La mayoría de las fincas o de las granjas evaluadas evidenciaron un pastoreo mixto con bovinos no controlado, y pues nos encontramos principalmente 4 gramíneas, la colosuana, Botrocloa pertusa, que es una de las más comunes en la zona, lo podríamos llamar naturalizada, el pasto carimagua, guinea variedad mombasa, y el pasto estrella, que son pastos introducidos y pues que también se utilizan en la región, pero predominantemente el pasto colosuana. Como hicimos un recorrido durante el año, abarcamos 2 épocas del año, lluviosa y seca, y logramos allí evaluar algunos animales en lactancia y en destecho. También nos interesó conocer cómo era el comportamiento de todas estas variables en las gramíneas asociadas al contenido de energía a partir de los valores de extracto etéreo, de energía bruta, de energía digestible, energía metabolizable, energía neta, tanto para mantenimiento, para ganancia de peso, por ser los animales en crecimiento, y para lactancia, por trabajar ovejas lactantes. Esto entendiendo que dentro del metabolismo energético de los rumiantes es bien importante esas pérdidas que se dan en el animal, y que finalmente nos interesa muchísimo conocer cuál es esa energía neta que se aprovecha. Aprovechando, digamos, el análisis bromatológico por NIRS, que nos entrega toda esta información. De igual forma, en los carbohidratos totales, nosotros logramos evaluar todas estas variables asociadas a la fibra detergente neutra, la hemicelulosa como principal componente, la fibra detergente ácida, y los carbohidratos no estructurales conformados por el almidón y los carbohidratos solubles, siendo estas las variables entonces que acompañaron también el proceso de evaluación de las gramíneas. En las variables que tienen que ver con los animales, entonces en las ovejas lactantes, que algunas tenían una sola cría, algunas tenían dobles, y pues en las ovejas sabemos que pueden tener hasta 3, incluso hasta 4, siendo mucho más exigente la nutrición para ellas. Logramos evaluar 49 ovejas, en las cuales se tuvo en cuenta su peso vivo, tomado con báscula electrónica colgante, los días en leche y el número de crías. Y los corderos lactantes, pues asociados a estas ovejas paridas o lactantes, pero también nos encontramos unos rebaños de corderos destetos, que como les mencionaba es una etapa súper importante también para mirar estas variables metabólicas y el aprovechamiento de todos estos forrajes, como se da, donde se pudo registrar el peso vivo de estos corderos lactantes y destetos, la condición corporal en una escala de 1 a 5, con el fin pues de poder también tener allí una variable para correlacionar. En lo que tiene que ver con las variables asociadas a los metabolitos sanguíneos, tomamos la glucosa a través de venopunción en la vena yugular, con todos los protocolos de bioseguridad y de ética.
También tomamos de allí una muestra de sangre para, a través de un kit comercial en la unidad de salud animal del Centro de Investigación Motilonia, pues poder determinar el nitrógeno ureico en sangre y a través de un glucómetro podemos determinar la glucosa in situ en el corral donde estábamos evaluando los animales. El consumo de materia seca que se apropió fue el estimado por Quintero y colaboradores para las épocas seca y lluviosa variando desde 3% a un 5% en ovinos peligüey que tienen unas características muy similares a los ovinos criollos. Y pues el consumo de cada nutriente se estimó a partir del consumo total estimado con este referente. Bueno, se hicieron varios análisis estadísticos. Primero se hizo una prueba de T-Student para analizar la composición química de los forrajes y poder comparar las medias entre ellos. Y pues a través de un análisis de varianza poder tener entonces, ver cómo se comportaba de acuerdo a las épocas del año estas tres especies forrajeras. También se realizó un análisis de correlación de Pearson para mirar la asociación entre las variables medidas y un análisis de regresión lineal múltiple para conocer cuál era el grado de dependencia entre esas variables. Acá en esta tabla 2 podemos ver las variables dependientes e independientes. Entonces, para las ovejas lactantes tuvimos en cuenta el peso vivo, la condición corporal, la glucosa en sangre y el nitrógeno ureico en sangre. Cómo lo que queríamos ver era cómo se afectaban estas variables a partir de la composición de la calidad nutricional de los forrajes que tenían, que consumieron estos animales que fueron identificados en la investigación y el consumo de nutrientes con la estimación del consumo de materia seca. Para los corderos lactantes queríamos ver cómo el peso vivo estaba afectado por esas variables y para los corderos destetos, muy similar a las ovejas lactantes, por ser pues ya animales más grandes, entonces queríamos ver cómo el peso vivo, la condición corporal, la glucosa y el nitrógeno ureico sangre eran afectadas por variables relacionadas como producción de materia seca, calidad nutricional de los forrajes y consumo de nutrientes básicamente. ¿Qué encontramos entonces en este trabajo? A nivel de los forrajes, nos encontramos diferencias significativas, importantes, principalmente en la época lluviosa, para lo que tiene que ver con la colosuana y la bombaza, donde pues a comparación de la época seca se observa una mayor producción de materia seca y un mayor contenido de proteína cruda y a su vez pues de proteína soluble y de la mayoría de los nutrientes y el consumo de esos nutrientes, ¿no? Pues muy asociado también a esa producción de materia seca. En el caso de esto para las hembras lactantes y sus crías, y en el caso para los corderos destetos que consumieron además de la colosuana y la bombaza y la estrella, una pastura también conocida en la zona de Andropongo, Carimagua, se conoce como Carimagua, donde aquí, al contrario de las ovejas lactantes, vimos fue una diferencia importante en la época seca, sobre todo resaltando el pasto carimagua superior a el pasto colosuana y el pasto estrella. Pues en la época lluviosa se evidencia un poco más de producción de materia seca, pero pues aquí se quiere resaltar esta diferencia de esta pastura en comparación con las otras siguientes. Lo que tiene que ver con todos los componentes asociados a los carbohidratos estructurales y a la energía, se observan algunas diferencias significativas asociadas principalmente a los contenidos de materia seca y al consumo y cantidades de estimación del consumo de materia seca. En los animales que pudimos observar, el peso vivo pues estuvo también influenciado por la época y por la gramínea que consumieron los animales. Encontramos diferencias significativas en las ovejas lactantes, teniendo unos pesos mayores para la gramínea de colosuana o kikujina o Retroclova pertusa. Y aquí pues es importante un poco hablar de también de la calidad de esta pastura cuando se hace un buen manejo y hay varios reportes que lo tienen, ¿no? Entonces aquí el mayor peso vivo se obtuvo cuando consumieron este tipo de pastura y en lo que tiene que ver con los corderos lactantes,
pues también se evidencia una diferencia significativa en el peso vivo en ambas épocas y con las diferentes gramíneas, teniendo un mayor peso, también en Colosuana en época lluviosa, y también pues acá el pasto estrella con buen comportamiento, pero se resalta en esta época seca una mayor concentración de nutrientes, un efecto significativo en lo que tiene que ver la condición corporal, la glucosa en sangre y el NUS en los corderos destetos, principalmente asociado a las pasturas de Colosuana, Carimagua y Estrella. Estas diferencias significativas, principalmente dadas en la condición corporal entre Colosuana y Carimagua versus la Estrella, pues también están asociadas al manejo que se le da a las pasturas del consumo que los animales pudieron realizar. Ya lo que tiene que ver con los resultados, es importante encontrar que existen asociaciones y correlaciones positivas y negativas entre las diferentes variables. Hay algunas que tienen unas correlaciones mucho más positivas. En el caso de las ovejas y los corderos lactantes, nos encontramos que hay una relación de dependencia entre el consumo de fibra detergente ácida de las gramíneas y el peso vivo importante que quisimos resaltar acá. Y pues cuando hablamos de los carbohidratos estructurales y de la lignina y de ese consumo de fibra detergente ácida, pues es importante saber que limita bastante el aprovechamiento de la proteína y de otros nutrientes y pues es muy, digamos, muy lógico que se pueda ver esta relación entre el peso vivo y ese consumo de fibra detergente ácida. Sin embargo, es importante resaltar que estas variables, no solamente la fibra detergente ácida, sino también lo que tiene que ver con la energía neta de lactancia, la condición corporal, la FDN, la proteína soluble, el consumo de energía bruta, pues fueron, digamos, las variables que más afectaron el peso vivo de las ovejas lactantes casi en un 93%, y esto pues nos ayuda a empezar a entender esa relación que hay entre la calidad del forraje que se evidencia en el consumo de nutrientes y que pues va a afectar directamente el peso vivo de los animales, explicándolo significativamente tanto en el análisis de correlación como en el análisis de asociación de variables. Con respecto a la condición corporal, fue explicada en un 21% por el peso vivo. Sabemos que también son variables que tienen ahí una buena también correlación por la fibra detergente ácida y por la relación de proteína cruda y energía neta de lactancia. La glucosa sanguínea fue explicada en un 31% por los carbohidratos no estructurales y la fibra detergente ácida. Y pues recuerden que la glucosa, lo veíamos, es uno de los metabolitos producto precisamente de el metabolismo energético, el metabolismo de carbohidratos, y pues también se ve aquí este aporte de los carbohidratos no estructurales a este metabolito. Igual los días en leche, esto es un hallazgo importante porque pues sabemos que en la curva de lactancia, cuando la oveja pare, a medida que va aumentando su producción de leche, pues va teniendo cambios fisiológicos y metabólicos importantes. En cuanto al nitrógeno ureico en sangre, fue explicado en un 23% por la hemicelulosa, la proteína soluble y el consumo de almidones. El peso vivo de los corderos, de las crías, fue, digamos, explicado en un 65% por los días en leche. Se correlaciona mucho con esto, pues a medida que el animal pasan los días, crece, consume más leche, pues uno espera que tengamos un mayor peso. Entonces aquí hay una explicación importante de la relación de estas variables, pero también es importante el número de crías. Hay varios estudios, varios trabajos que nos han evidenciado que un animal, cuando tenemos dos crías, pues pueden haber acá reducciones del peso vivo o una con un peso vivo mayor. Entonces obviamente tener parto sencillo, doble o triple, pues va a afectar también mucho este peso vivo de los corderos lactantes. El peso vivo de la oveja directamente muy relacionado con el peso vivo del cordero de lactante también, porque pues la producción láctea y la posibilidad de sostener la cría va a depender mucho también de su peso vivo, de su condición. El nitrógeno ureico en sangre de la oveja lactante, el consumo de FDA de la oveja lactante. Entonces aquí vemos la relación de dependencia de los días en leche con el peso vivo de los corderos lactantes que mencionábamos ahorita con
un R2 significativo. En cuanto a los parámetros de los corderos destetos, podemos encontrar una alta relación del consumo de detergente ácida. Recuerden que también lo habíamos visto en las ovejas lactantes con respecto al peso vivo, y del consumo de proteína en su fracción B con también el peso vivo de los corderos. Entonces, casi en un 80%, este peso vivo de los corderos se explica nuevamente por la fibra detergente ácida. La hemos visto que ha sido repetitiva en tanto las ovejas lactantes como los corderos lactantes, eh, siendo este un nutriente que limita bastante, digamos, el aprovechamiento de otros nutrientes y por ende puede desencadenar un efecto en el peso vivo. La misma FDA, el consumo de energía metabólica, el consumo de carbohidratos no estructurales. En cuanto a la condición corporal, está explicada por el peso vivo, por el nitrógeno ureico en sangre, por la FDN, y la glucosa pues únicamente, o digamos que se encontró más asociada fue con la hemicelulosa como tal, y puede ser por la susceptibilidad que tiene de pronto la glucosa a ser afectada, y la volatilidad pues por ser una variable que no es tan estable, ¿sí? Y el nitrógeno ureico en sangre estuvo pues parcialmente también afectado por la FDA por el peso vivo de los corderos testeros. ¿Qué podemos entonces discutir para ir finalizando? Podemos decir que una de las pasturas que encontramos, que es la colosuana o Vetrocloa pertusa, encontramos bajos niveles de proteína. Es una pastura que fue, digamos, inferior a las otras pasturas, que es la que más se tiene, y pues por lo tanto las precipitaciones que tenemos en el año, épocas de sequía, pues afectan bastante estas condiciones de manejo, y pues hay varios estudios que reportan que es una pastura que soporta esas condiciones climáticas, pero que requiere también un manejo, ¿sí? Y esto pues también se ve afectado porque no se cuenta con un sistema de rotación ordenado, como lo mencionaba al inicio. Por lo tanto, es difícil también saber si una pastura tiene el suficiente tiempo de descanso o no lo tiene. No se hace, digamos, un descanso de la misma, una rotación. Entonces esto hace que las edades de rebrote sean variables, y esto afecta la calidad también del forraje, y pues el muestreo que se realizó en un momento específico pues nos dieron unos resultados de composición bajo para la colosuana. Sin embargo, pues en la época lluviosa le va un poco mejor. Obviamente tenemos mayor disponibilidad de agua. Entonces lo que es que este pasto puede tener una rápida degradabilidad, puede aumentar la disponibilidad de nitrógeno en el rumen, y por lo tanto puede darse una mayor síntesis de proteína microbiana, siempre y cuando pues se tenga también una buena relación con los carbohidratos. Entonces aquí sí empezamos a ver la necesidad de trabajar gramíneas y de aportar nutrientes y forrajes que puedan ayudar a esa relación de energía-proteína. El efecto de la FDA, de la proteína legal FDA, puede ser de gran impacto a nivel ruminal. Hablamos del consumo de la FDA que estuvo tanto en corderos lactantes, en ovejas lactantes, como en corderos destetos. Entonces, pues puede tener un impacto a nivel ruminal, pues porque la proteína tampoco es alta. Entonces, si tenemos baja proteína y fuera de eso tenemos un FDA, un efecto importante del FDA, del consumo del FDA y la proteína ligada al FDA, pues lo que vamos a tener es menor disponibilidad de proteína soluble de aprovechamiento para el animal. Es también importante indicar que esto nos evidencia la necesidad de suplementar estratégicamente, buscar carbohidratos de rápida degradación ruminal para mejorar esa respuesta animal, y poder cumplir con esos requerimientos nutricionales de los animales. Es muy necesario el aporte de energía neta de lactancia, sobre todo en ovejas lactantes, para poder tener ese balance energético, y poder tener unos corderos con un buen desarrollo, con un buen peso, tanto en la etapa de lactancia como cuando se destetan. Y pues en la zona, en la región, se conocen diferentes plantas, eh, cultivos que se pueden elaborar alimentos conservados. También están las estrategias de silvopastoriles, el maíz, el sorgo, pues diferentes alternativas que podrían contribuir con esta deficiencia. La condición corporal fue muy constante en una calificación de 2 o un poco menor.
Esto indica que los nutrientes que realmente estamos aportando en los forrajes no están contribuyendo para que los animales tengan una buena condición corporal, y esas correlaciones negativas de esta variable con la FDN y el FDA pues también digamos que hacen que el contenido de proteína pues no se pueda aprovechar, como lo mencioné hace un poco. Los días en lactancia influyeron positivamente en el peso de los corderos lactantes, también lo había mencionado, y el balance proteico energético no fue el óptimo. Aquí se evidenció un déficit de proteína, principalmente en las épocas secas, y un déficit de energía en la época lluviosa. Es decir, los forrajes en época lluviosa de las gramíneas mejoran su contenido de proteína, pero siguen teniendo el déficit de energía, y en la época seca, pues la proteína baja muchísimo, hay un balance energético proteico que no es bueno, pero la proteína se vuelve el factor limitante en la época seca. Hay algo importante, y es que con respecto a las ovejas lactantes y a los animales en crecimiento, o sea, los corderos de estetos, es, digamos, mucho mayor la selectividad y el comportamiento que tienen las ovejas lactantes, la capacidad de seleccionar forrajes que los van a alimentar mucho mejor, y esto se vio en estos resultados donde las ovejas lactantes pues podrían consumir algunas leguminosas nativas, algunas plantas que tenían mayor contenido de proteína que los corderos de estetos, y por eso no se vieron tan afectadas. Sin embargo, pues se da una correlación negativa entre los carbohidratos no estructurales con la glucosa en los animales de estetos, y pues que también se puede dar por la falta de síntesis del ácido graso volátil propiónico a nivel ruminal, y que lo que hace es ocasionar una movilización de la glucosa a partir del proceso de gluconeogénesis. Es decir, que aquí estamos viendo cómo el metabolismo energético y proteico del animal se altera cuando vemos estas correlaciones negativas entre el consumo de carbohidratos o el contenido de carbohidratos no estructurales que tienen los forrajes y los contenidos de glucosa en sangre, lo que evidencia la necesidad de suplementar. Entonces concluimos que las variables nutricionales influenciaron desde baja a alta medida la mayoría de las variables pues, que fueron evaluadas en los animales, peso vivo, condición corporal. Se sugiere la necesidad de revisar la base alimenticia de los ovinos en la región y plantear estrategias para mejorar o contribuir con especies de mejor calidad nutricional. Mejorar el manejo del pastoreo también puede contribuir positivamente para optimizar la oferta de nutrientes. Complementar con la suplementación estratégica, sobre todo en esta etapa de corderos lactantes, hembras lactantes y corderos de estetos, es fundamental para maximizar la respuesta animal, y pues se plantea continuar, es necesario seguir haciendo estudios controlados donde podamos ver la respuesta animal con diferentes especies forrajeras, con diferentes niveles de consumo, con diferentes suplementaciones energéticas y proteicas, y sobre todo incluyendo alimentos que tengan altos contenidos de carbohidratos no estructurales. Muchas gracias.